Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy se está hablando de esto. Realmente muchos foros del país, en medios de comunicación, a nivel nacional, se está comentando una encuesta que ha publicado esta misma mañana, se daba a conocer, elconfidencial.com. ¿Qué dice esa encuesta? Pues ahí tienen ustedes los datos. Que el Partido Popular sería hoy por hoy la primera fuerza política en número de escaños y en apoyos. Concretamente tendría 105 escaños. Le secundaría el PSOE con 104 escaños. Están a un solo escaño de diferencia. Pero lo que más se está comentando es el fuerte incremento de Vox, que pasaría a ser la fuerza política número 3 con 64 escaños. Pero aquí en Almería, ya refiriéndonos al ámbito provincial, pues la noticia ha tenido mayor repercusión, porque según los datos que refleja esta encuesta, hay ciudades donde Vox sería la primera fuerza política, la primera fuerza política en Almería, Murcia, Ceuta y Guadalajara. Bueno, y esto lógicamente pues ha empinado las orejas de más de una formación política. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y si ya sabemos que evidentemente la fotografía de una encuesta no significa nada, porque todavía queda muchísimo tiempo para que, o no se sabe nunca, con este gobierno, pues nunca se sabe cuándo se pueden convocar elecciones. Hablaremos de este y otros asuntos, y en clave también electoral, se habla ya del mes de junio para las próximas elecciones autonómicas andaluzas. No en vano, ya la carrera ha comenzado en CES, en Ciudadanos. Ciudadanos ya ha convocado unas elecciones primarias express, deprisa y corriendo, y además con el puente de por medio, las fiestas, etcétera, el ajetreo, y ya veremos qué ocurre, porque ya Juan Marín, que es el vicepresidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, de la Junta de Andalucía, pues ha avanzado que efectivamente pues tenemos elecciones en puertas, en ciernes. Mañana, por cierto, estará aquí en Interalmería Televisión Juan Marín, y a ver qué nos cuenta, y sobre todo si ratifica o no esa posible convocatoria electoral para el próximo mes de junio. Y saludamos ya a nuestros contertulios, Amalia y a Román. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues nada, aquí estamos, un poquillo resfriadilla, pero bien. Así estamos todos. Ahora lo que pasa que con el susto este de que vos la primera fuerza política, creo que me ha afectado mucho más el resfriado. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Es lo que tú dices, las encuestas a veces no son todo lo que dice, y yo espero y considero que la gente de Almería es gente muy sensata y que van a retroceder, y seguro que Vox no tiene esa mayoría que le están dando a las encuestas actualmente. Porque votar a Vox, según hombre, tú, votar a Vox sería, claro, una insensatez, porque, hombre, creo que es un partido que representa la ultraderecha más rancia, los más antidemocráticos de este país, y por supuesto, pues creo que no es bueno para la democracia ni para la salud de España y de Almería en concreto, que tenemos una democracia joven, y es una pena con lo que están planteando y defendiendo en el Parlamento. Y bueno, si ya descendemos a lo local y lo andaluz, pues mucho peor todavía. Fíjate que no han sido capaces ni siquiera de llegar a un acuerdo con sus socios de gobierno aquí en Andalucía para cerrar presupuestos. Es decir, yo espero y hago aquí un llamamiento a la sensatez, a la ciudadanía de Almería, para que esto se revierta y no sea Vox la primera fuerza política. Así lo espero y lo deseo. Muy bien. Paco Micía, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Supongo que por tu afición, evidentemente, tu inclinación hacia el tema y hacia la materia, habrás analizado este asunto de la encuesta. Yo lo primero que tengo que decir es que la gente insensata es la que sigue votando comunismo en el siglo XXI. Ya, ¿vale? Pero ya son distintos puntos de vista, ¿no? Lógicamente, creo que la gente está en la sensatez de no votar al comunismo, porque en Almería no ha recibido nunca demasiado apoyo. Habrá que reflexionar por qué. En esta joven democracia que ya lleva algunas decenas de años, pues no ha tenido el apoyo suficiente. Una vez dicho eso, la encuesta... Nosotros nos presentamos a MICIAM como Partido Comunista.
Bueno, primo hermano, da No, igual, no, levantáis el primo puño. hermano, no. ¿Levantáis el puño al final de los mítines? No, pero los nuestros, claro. Pero vamos, que no me ofenda Pues a mí sí, lo que sí, estás diciendo. Yo sí, soy muy sí, comunista yo y tampoco, además. yo no reflejo nada pero más que nada, las que cosas. decirte que no nos presentamos, Yo solo esa pregunto, aclaración. ¿levantáis el Ya me puño, gustaría levantáis a mí. el puño Y cerrado al cantamos final de la los mítines? Internacional. Pues entonces Ajá. comunistas perdidos. Hombre, perdidos no comunistas. Comunistas, no, perder una Perdidos expresión no estamos. almeriense, Sí, comunistas sí. perdidos, A tope, a tope, A tope. Bueno. No, que me parece lo de comunistas perdidos, que es verdad que una expresión almeriense. Una vez dicho eso, las encuestas son momentos de opinión. De todas maneras, Vox venía de ser de tener el primer resultado en las generales hace ya 2 años, si no me equivoco, fue la primera fuerza votada en Almería. Es verdad que en nuestra provincia tenemos unas situaciones que hacen enfadar mucho a la gente, cabrean mucho a la gente y lógicamente todas esas situaciones que se han producido y que han creado en algunos casos como polémicas muy estériles, pues en algunas ocasiones reflejan estos cambios en la sociedad. Como bien dice Amalia, cada uno tiene que defender su opción política, tiene que defender sus ideas. Yo ya tengo claro desde hace mucho tiempo lo que suponen los cambios y las novedades políticas de partidos que irrumpen de manera rápida. El ejemplo lo tuvimos en Ciudadanos. Es muy fácil hablar cuando no se gobierna. Cuando se gobierna ya veremos cómo funciona el pastel, por decirlo de alguna manera. Y lógicamente, sin solo hablar, solo criticar, solo decir y no tomar una decisión porque no se está en el gobierno, pues lógicamente da para no desgastarte mucho cuando estás en un ligero ascenso, tanto en esta provincia como en otros sitios. De todas maneras, creo que refleja un momento puntual en una encuesta pequeña de un periódico pequeño que ha hecho sus datos, y habrá que esperar porque las encuestas sigan, aunque el resultado de Vox estaba siendo bueno en todas las encuestas, igual que el del PP. Hay una tendencia a la baja del PSOE en los últimos meses, en los últimos 10, 12, 14 meses que vienen reflejando toda la encuesta, y hay una desaparición, ¿no?, prácticamente de Podemos, que obtuvo un buen resultado en las anteriores generales, no el que quería, que por lo que se ha ido diluyéndose. Lógicamente tampoco importa mucho, porque crean plataformas nuevas y me pongo otro nombre, me invento otro nombre, pero no olvidáis, al final del acto cantamos con el puño cerrado la Internacional, ¿no?, que es importante, ¿no? Nos llamaremos agrupación. Bueno, no todos tal. los actos de Podemos se cantan la Internacional. Lo digo porque... Y no nos presentamos como Podemos, sino como Unidas Podemos. Matiza bien lo digo, y habla... Lo digo, no hombre, como si tú me llamas ahora... PP o Partido Popular, no te voy a decir que diga el nombre completo. PP ¿no? y Partido Popular es lo mismo, no, pero es que nosotros no nos presentamos en las elecciones como Podemos, estamos dentro es que habéis tenido, perdona, pero hay que hacer un máster, para saber cuántos nombres, nombres habéis tenido. Yo no sé por qué lo del máster, que no te digo cuántos nombres habéis tenido desde que se presentó Pablo Iglesias por primera vez en las elecciones. Nosotros solamente uno, Unidas Podemos. No. ¿Habéis tenido? Paco Podemos se ha presentado por su cuenta, pero nosotros en coalición solamente un nombre, Unidas Podemos. Bien, pero que y Podemos, en coalición nosotros teníamos Izquierda Unida y Podemos tener su nombre propio. Podemos desde que nace ha ido cambiando en coaliciones distintas con nombres distintos. Solamente la coalición es Unidas Podemos a nivel estatal y Adelante Andalucía a nivel andaluz. Sí, pero eso es lo que aglutina a la ultraizquierda. A la ultraizquierda y a la izquierda, así como tú la llamas. A la ultraderecha lo aglutinan otros nombres. Claro, pero eso. Vox, por ejemplo. Pero es que hay ultras en la izquierda también. O sea, sí, claro. No. Para Amalia no. Sí, para Amalia son moderados. Hay gente que es mucho más radical que yo. Sí, hay gente que es mucho más tú, radical. Desde luego no eres radical, ya lo sabes. Bueno, tampoco no sé yo qué decirte. No eres radical. Yo soy una mujer de izquierda, bien, feminista, pero eso y que además eso no significa que no me rasga las vestiduras de decir, pero no me ofendéis cuando decís pero que soy eso comunista, no significa que sea radical. Llega, nos podemos dar la mano, no voy a decir que nos podemos abrazar porque estamos en COVID, pero nos podemos dar la mano. Yo creo que la educación está por encima de muchas cosas. Que el extremista muchas veces no está ni para eso. El extremista ve cosas y sale corriendo. Las cosas han avanzado, Antonio. No te creas. No, Paco, las cosas han avanzado y la gente ya por respeto y por educación, sea de donde sea, por lo menos, vamos, yo alguna vez coincidí aquí con el de Vox y fíjate tú que
que lo repelo y bueno, por educación nada como más. el aceite al agua, como el aceite al agua. Como el aceite al agua además, y bueno, pues la educación está por encima de todo y lo he saludado. Sin lugar a dudas. Que por cierto, además debo de decir que el hombre también es muy educado y en ningún momento me he sentido yo contrariada con él, ni mucho menos. Muy bien. Bueno, en el caso de Almería, ¿por qué creéis que prolifera tanto el voto hacia la inclinación hacia Vox? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son, digamos, los problemas, la idiosincrasia de ese voto? ¿A qué se debe que haya tanto apoyo a Vox en ciudades como Almería, Murcia, Ceuta? En Guadalajara, yo es que no conozco muy bien Guadalajara y entonces no podría decir. Sé que es zona industrial, ciudad dormitorio también, muy influida por el entorno industrial de Madrid, etcétera, etcétera, pero bueno, pero poco más. Y entonces, pues no conozco cuál es el problema social que puede existir en Guadalajara, pero sí conozco Murcia y los problemas que hay en Murcia y también un poquito de Ceuta, pero lo de Almería un poco más. Y todos podemos decir, bueno, pues en un momento determinado pensar, sí, es que la inmigración ilegal, la ocupación ilegal, tantas ilegalidades, la situación de los cuerpos de seguridad del Estado, ahora con la nueva ley, no sé, tantas y tantas cosas que a lo mejor puede ser, es una primera orientación, pero a ver qué opinas tú, Amalia. ¿De dónde puede venir ese apoyo? Vamos a ver, yo lo he dicho al principio, yo no creo en las encuestas, lo he dicho siempre que no creo en las encuestas. Vox tiene un discurso fácil que cuando situaciones se pasan mal, la gente se agarra a él y creo pues que eso es uno de los problemas que están proliferando en estos partidos que surgen, pues como ha surgido Vox. El espacio se lo está quitando a la derecha, no se lo está quitando a nadie, es decir, que la derecha es quien está perdiendo sus votantes. A mí lo que me preocupa es que ese discurso fácil llega a la clase trabajadora. Yo eso es lo que más me preocupa y no lo entiendo ni lo comparto, por supuesto, porque no hay peor que un trabajador le vote a la derecha, ¿no? Hay un dicho que me ahorro de decir el calificativo que dice no hay peor tonto que un trabajador le vote a la derecha. Yo suprimo lo de tonto. Yo creo que la clase trabajadora, por tradición, tiene que tener una mentalidad progresista y defender, pues como mínimo sus derechos, sus condiciones y como trabajador, pues es explotado evidentemente por el capital. Entonces, que alguien como una organización que prolifere como Vox, con los planteamientos que tienen, que están contra todos los derechos de los trabajadores, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas inmigrantes, que no olvidemos que aquí Almería es una población donde hay bastantes inmigrantes que están trabajando en el campo, es decir, es que es una contradicción, pero en la zona de Níjar y en la zona del Ejido, que es donde se concentra el mayor núcleo de agricultores, pues que ahí salgan por mayoría, porque ya salieron en la última, pues la verdad que es preocupante porque tienen un discurso racista y xenófobo, y bueno, pues eso a la altura que estamos de la película de nuestra vida, en la sociedad democrática en la que estamos viviendo y con lo que nos ha costado conseguir y conquistar muchos derechos, que ahora vayamos a retroceder, pues la verdad que es lamentable. Yo creo que el discurso fácil el que se agarra a todo el mundo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en San Isidro, sabéis que trabaja muchos años en la zona de Níjar y estaba trabajando en el centro de salud de San Isidro, pues en una campaña iba diciendo un camión, además, si votáis a Vox regalamos un jamón, es decir, una cosa que decía, madre mía, ¿no? El discurso fácil ese, y cuando la gente lo está pasando mal, porque se ha pasado muy mal, la pandemia también nos ha dejado muchísima huella, pues la gente el discurso fácil le llega y bueno, hay que pararse, reflexionar y esperemos que la gente cambie y que se revierta y no sea Vox la primera fuerza. Vamos a ver qué pasa. Hombre, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me resulta un poco extraño lo que dice, es un dicho ya, es un aforismo quizá un poco antiguo. Sí, ya sabes que yo soy muy antigua. Digo, o por lo menos anacrónico en los días actuales. Eso de que la clase trabajadora que vote a la derecha es que poco menos que ha perdido la cabeza. Sí, además porque ahí en los sindicatos hay gente afiliada de todos los colores. La clase trabajadora precisamente es la que es más progresista, sí. La más progresista, la más trabajadora, la más productiva,
es la que vota al centro derecha. Bueno, al Por centro una derecha razón muy sencilla, porque y a es la que- izquierda, al centro más que a la derecha. Ya, no, al centro y a la derecha. Por otro lado, últimamente estamos viendo ya en la práctica. Hay mucha atención. Estamos viendo que los Hay partidos, mucha atención de la clase ya, trabajadora, pero muchísima. los partidos políticos de la izquierda y de la extrema izquierda lo que pretenden es fomentar y granjearse el voto de los más improductivos, de los subsidiados, de los que están. Qué barbaridad. Sí, Qué barbaridad estás sí, diciendo. Amalia, es así. Se lo granjean. Qué barbaridad. Protegen al delincuente en detrimento. Es una barbaridad, Pero Antonio, si lo no, que estás oye, diciendo. la ley Así, de la... con ese discurso que tú Pero es tienes, que- ese es el discurso que utilizamos. Oye, eso lo dice- que la gente de la izquierda, que Pregúntale- nosotros pregúntale a una granjeamos, persona- que nosotros protegemos a Pero los si es que es delincuentes. así, Qué Amalia, barbaridad. en la por práctica favor. lo estamos viendo. Es una barbaridad lo que acabas de ¿A decir. quién Mira, se protege? delincuentes hay más en los grandes partidos del poder. Hay más delincuentes que en la calle, así que, madre mía de mi vida, Antonio, no ¿Pero a digas que quién se protegemos a protege? los ¿Al delincuentes, propietario o al ocupa? que es una barbaridad. ¿A quién se protege? Mira, eso no es un análisis tan Simplista, banal como sí, tú quieres ya. transmitirlo aquí. Tú tienes que ver la situación de los ocupas, por qué se da esa situación y en qué términos se da la situación. Y Ya. eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se ocupen las casas, las viviendas. No. Vamos a analizar la situación. ¿Cómo es posible que en este país, cuando se han hecho miles y miles de desahucios, los bancos tengan todavía las casas y la Porque administración? son propietarios Y legales. si la ha quitado Con su a la escritura, gente, le ha con su quitado escritura. Antonio, le Y ha se quitado a la cumplen los gente compromisos. Aquí los los compromisos- bancos, las casas, porque están en el desempleo, se han ido a la calle, han perdido su puesto de trabajo y no pueden pagar. Que sí. ¿Cómo pueden tener los bancos, Que hay de todo, sean Amalia. las mayores inmobiliarias de este país? Eso no puede ser, Antonio. en fin. Hay que buscar una situación. Que sí. Y además un derecho constitucional donde hay que tener, todo el mundo tiene que tener una casa, tiene que tener una ¿Dónde está el vivienda, derecho constitucional sí, un derecho a una todo el vivienda mundo- digna, una vivienda Ah, digna igual que a un puesto de trabajo. Ya, es que parece que la Yo Constitución obliga a que todo No, a ciudadano- ver si vosotros sois los más constitucionalistas del mundo y ahora cuando no os interesa la Constitución le pegáis una patada. No, Hombre, te estoy diciendo que parece que la no. Constitución no dice que yo tenga derecho a tener una vivienda. Hay que tener, por el artículo es un 33. derecho a tener una vivienda digna y hay muchísima El gente, acceso, lamentablemente, el acceso a una y acceder a vivienda, una digna. vivienda Es muy es lamentable. pagando. Lo lamentable, tú sabes, que es la de gente que hay en la calle, la de gente que se ha tenido que ir a vivir con su familia. Eso es lo que habría Oye, que pues, mirar. menos mal que la Y no Constitución dos ocupas que no ha hay dicho que tengo- y tres que ocupas tengo- que tengo en derecho a sitios tener que un habría que deportivo. verlo y analizarlo. Un Y deport- esto, insisto, no implican que yo esté a favor de la ocupación. Yo creo que esa no es la solución. Lo que Ya, hay que pero- buscar es una solución para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda y a un techo digno, que hay muchísima gente que no lo tiene. Bueno, Eso Paco, es lo lamentable, ¿a lo qué que se nos debe, preocupa tú crees? a la gente de izquierda. ¿A qué crees que se debe ese incremento o esos apoyos en las ciudades antes relacionadas a Vox? Y en el caso concreto de Almería. Bueno, yo creo que nosotros hemos vivido momentos muy difíciles en este país desde el año 2008 en adelante, ¿no? Momentos que han provocado pues muchas situaciones injustas, gente o ciudadanos muy molestos, gente muy cabreada, gente que lo ha pasado mal, como bien decíamos antes, y eso ha provocado pues mucho tsunami electoral, mucha gente que ha querido hacer cosas nuevas o salir de lo habitual, ¿no? Lógicamente lo nuevo provoca muchas veces desconfianza y desasosiego. Eso ha ocurrido con muchos partidos que han ido subiendo y bajando muy rápidamente en estos últimos años, y ahora estamos en la última fase de ese movimiento de partidos. Tú sabes que también que ahora hay otro movimiento electoral que se está montando de la España vaciada por el centro de España. Bueno, pues mucho nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema ya sabéis que en España o los españoles somos así. Entonces, eso ha provocado ese incremento. Ahora le toca a Vox, y vuelvo a repetir, le toca a Vox hasta que gobierna. Vuelvo a recordar que nosotros partíamos de partidos políticos que han dicho auténticas barbaridades en los últimos tiempos, ¿vale? Me refiero a los partidos aquellos de nueva creación. Recordar a aquellos que decían que había que acabar con la autonomía, aquellos que decían que había que eliminar las diputaciones, aquellos que decían que había que acabar también con el AVE. Que había que acabar con los trenes de alta velocidad, por las fronteras, minas terrestres y acuáticas, como si no tuviéramos ya los ejemplos en el caso estadounidense de Trump,
que no consiguió nada, porque al final no se puede impermeabilizar. No, o sea, no lo consiguieron los comunistas con el muro de Berlín, lo vamos a conseguir nosotros ahora en el siglo XXI. Sí lo consiguieron, ¿no? En gran medida, ¿eh? Quiero decir, pero que en gran medida lo consiguieron, pero que seguía habiendo gente saltando en globo, saltando. Que sí, tiros, sí, ponían minas. Pero me ha entendido lo que quiero decir, que es imposible. Es imposible permeabilizar. Es imposible permeabilizar eso. Aparte. Igual que los nazis. Sin lugar a dudas. Comparar a los nazis con los comunistas de Berlín, eran los comunistas los que le pegaban tiros y ponían alambre de espina. Como en otros sitios lo han pegado. KGB lo mismo. Entonces, una vez dicho, yo es que como no he estudiado. Una vez dicho eso, el problema es ese, que generamos diversas. Yo estoy con Amalia solo en una cosa. Los casos muy puntuales generan muchas veces un gran alboroto. O sea, hemos estado hartos de ver situaciones en los telediarios de Ocupa. En este país, en los últimos años, la ocupación ha crecido un 40%. De 10.000 casos, con denuncias, de 10.000 casos a 14.000. De 10.000 casos a 14.000. ¿Y cuánta de gente? 10.000 casos en el 2015 a 14.000 en el 2019. Y has dicho bien lo que se denuncia. Entonces, yo estoy hablando de la ocupación. Entonces, ¿qué quiere decir esto en estos casos? Es lo que se denuncia. Que no da para abrir 14.000 casos en toda España, tantos telediarios. No da para eso. ¿Vale? Claro, como esto ha dado para tanto, pues ya parece. De frivolizar tenéis, de verdad. No, pero sí, Amalia, para una vez que te estoy defendiendo. De una frivolidad tremenda. Pero sí, con una frivolidad que me lo estás diciendo. Pero si te estoy defendiendo. Te estás dando la razón de que efectivamente. Madre mía, yo creo que no me has entendido, no me has comprendido. Lo que quiero transmitir, y vuelvo a repetirlo, es que no da para abrir tantos, que algo que en España generara 14.000 casos, no da para abrir tantos telediarios. ¿Vale? Imagínate que no fuera la ocupación y fuera un caso de robo de bolsos. 14.000 casos en España no da para abrir telediarios todos los días. No es significativo. ¿Vale? Pero aquí ha abierto muchos telediarios. Ha habido muchas cosas, no solo la ocupación, muchas cosas que han generado tal. Si aparte le suma mensajes no claros, como tenemos aquí en la camarada de la pantalla, donde dice yo no apoyo la ocupación, pero hay que estudiar los casos de ocupación, pues la gente se asusta. Nos asustamos todos, los que pueden tener una vivienda, los que pueden tener un tal. Pero los casos son los que son. Este país funciona, lamentablemente, a los que le pese a algunos, sigue funcionando. Hay 14.000 casos de ocupación en España, que es un número importante, con un crecimiento importante en los últimos años, y lo que tenemos que actuar es con la contundencia precisa de respetar la propiedad privada en este país, ¿vale? Por cierto, como ya se respeta a las personas que han tenido, gracias a distintos motivos y a distintas leyes, pues temas de desahucio o temas o problemas para salir. Porque os recuerdo que nosotros tenemos en este país trabajadores sociales, tenemos instituciones que cuidan de las personas que tienen falta de recursos, que tenemos en este país instituciones que más o menos funcionan, ¿vale? Otra cosa es que nos gustaría que funcionaran a algunos mucho mejor o a otros mucho peor. Pero te digo que yo creo que muchas veces son situaciones que se producen pues porque la gente ve lo que ve, se cabrea por tonterías, toma mucho auge y tenemos casos muy parecidos en Almería. Ya los vivimos en Almería en otros tiempos, con el tema, por ejemplo, de la inmigración en el Ejido hace muchos años, ¿no? Un caso muy puntual, muy tal, pues dio aquello pues a una situación difícil que, azuzada en condiciones y bien movida en un cóctel, pues genera ese tipo de problemas. Bueno, cambiando de tema, si os parece, siguiendo con la política local y provincial, en este caso, hay una declaración, hay un personaje ya que se despide de su actividad política al frente de la Secretaría Provincial del Partido Socialista. Se trata de José Luis Sánchez Teruel, que, bueno, pues este domingo ya va a entregar el testigo al nuevo secretario provincial del Partido Socialista. Bien, pues Sánchez Teruel ha hecho unas declaraciones que han sido en la cadena SER y las reproduce La Voz de Almería. Y dice que el objetivo debe ser recuperar los pueblos grandes y llegar a la Diputación. O sea, los pueblos grandes, pero no dice la capital. Porque, claro, lo da por perdido, Paco. ¿O tú qué opinas? Bueno, él no tiene opción de ganar ni los pueblos grandes ni la capital, como es normal. Entre otras razones, pues porque esa masa de ciudadanos en Almería, obreros, como los consideramos la mayoría, trabajadores, pues no quieren oír hablar del PSOE en esta ciudad y en esta provincia desde hace mucho tiempo. Entre otras razones, pues porque algo habrá hecho mal el PSOE para no recibir ese apoyo mayoritario durante muchos años, ¿no? ¿Vale? Yo no soy de los que piensan que cuando alguien tiene un apoyo
el apoyo viene cautivo o el apoyo viene por tal. O sea, sí, por la paguica, por la el PSOE ha ganado durante muchos tal. años en Andalucía y creo que ha ganado pues, porque tenía un buen engranaje político para ganar elecciones. Es verdad que ese engranaje en Almería no existía nunca ha existido. Desde que tenemos prácticamente uso de razón, hace ya más de 20 y tantos años, en esta provincia el PSOE tiene pocas posibilidades de ganar en grandes municipios, excepto casos muy puntuales de alcaldes que son alcaldes de todos los ciudadanos que dejan a un lado el movimiento, sí, la ideología política, que si tú los ves a lo largo de 20 años, y pongo el ejemplo del alcalde de Vica, nunca lo has visto en ningún tema que tenga que ver con ideología política, porque yo creo que un ayuntamiento no tiene ideología política, al revés que en otras situaciones en Almería. Nosotros hemos tenido concejales en Almería que siempre han estado pensando en la ideología política, sí, para la fiesta de Navidad o para el himno de tal, Marsellesa, por ejemplo, Fernando qué Martínez pasa en el pregón. Pero hay alcaldes que les va muy bien y que son de izquierdas que nunca han hablado de ese tipo de historias. Pero es que es verdad. Pues es que la obsesión de Fernando Martínez era la ideología. O sea, la gestión de Fernando Martínez fue la ruina del Si no tenemos Ayuntamiento de la muchos capital. casos, Fernando Martínez tuvo el resultado que tuvo a los 4 años, pasando por un mal alcalde de esta ciudad, y ahí tienen los casos. El peor alcalde. Y ahí tiene, yo no puedo ser tan maximalista porque Sí, tampoco sin duda, decir. sin Es duda, que ¿vale? Antonio es así. Pero oye, él es muy maximalista. de la Es democracia, increíble. de la democracia. Pero ¿qué valoración tienes tú estadísticamente para valorar lo que es el paseo del peor alcalde? Vamos es a ver. una valoración Te tuya, pongo- eso es muy subjetivo. Te pongo un ejemplo. Muy Te subjetivo. pongo un ejemplo. Tu valoración Te personal. pongo un ejemplo. de los peores sí, pero yo Claro, de los peores, claro, porque no es de los tuyos, vamos, es que Pero, tiene Amalia, pantalones la cosa, vamos, es que madre si me mía. permite, escúchame un momento. Yo, nada más. mira, la ideología, no digas que los alcaldes no tienen ideología, porque la tienen, igual que los concejales. Los que ganan no. Los que ganan están preocupados los problemas de sus ciudadanos. Claro, y con su ideología. No están preocupados. No están preocupados. Vamos. Pero con problemas de ciudadanos. Pues mira, vuelvo a repetir. Mira, que vuelvo a hablar de no casos. tenía ninguna preocupación de ideología. En el Senado estaban. ¿Qué me dices? Bueno, ¿Eso qué era? Bueno, en fin, y es que ahora no- a Ramón Fernández. O tenemos un problema de comprensión. Sí, y a o Ramón no lo tampoco entendemos. tenía. Quiero decir que el ayuntamiento tiene 3 cosas que hacer: Sí. mejorar los servicios públicos, mejorar tus actuaciones de cara al ciudadano, y eso no es de izquierda y de No, derecha. claro que no. Porque arreglar una Pues mira, tubería hay no es de un izquierda, tema que es arreglar fundamental. un tal no es de derecha. Arreglar los servicios públicos, dependiendo de tu ideología, hace una consideración. No. Vosotros no. Hombre, no, Mira, vosotros te lo voy a explicar, Amalia, porque Que vosotros esto sois va a ser taxativo. Te vas a explicar lo de las privatizaciones. Sois impolutos. Vosotros habéis quejado siempre de los servicios públicos que habéis privatizado vosotros. Claro. Vuestras Perdona- incoherencias. Eso es lo que la gente castiga. Perdona que te Lleváis diga años diciendo en el Ayuntamiento que- de Almería que los servicios se privatizan. Si los privatizasteis vosotros, Nosotros, gobernando claro, la gobernando izquierda nosotros. en este ayuntamiento. Y eso vosotros es lo que continuamente repetís No, una y otra vez, hombre, porque claro, eso es lo que cala es que en la lo que gente. ocurrió. Es que lo que Es lo ocurrió. que ocurrió, no. tenemos- Vamos a ver, lo que ocurrió en un momento que yo además no estaba ni dedicada en política, pero bueno, No, que, no digo que no, en pero un lo que momento ocurrió- en que se gobernó. lo que ocurrió. Pero además de eso, vosotros habéis seguido Y los y funciona- vosotros y los vendéis un funcionarios modelo les gusta- privatizador. los funcionarios No les lo gusta- vendemos los nosotros, lo funcionarios les vendéis gusta- vosotros. los funcionarios les El gusta modelo cobrar, privatizador. les gusta cobrar, A con vosotros no cobraba. Vosotros lo veis. Y Los si no, ciudadanos prueba les gusta evidente, tener una veré- los ciudadanos les gusta tener una Oye, ciudad que bonita en me- Navidad. sí, sí. Con vosotros no Que la no tuvo. quiere- que no quiere- Los Claro, porque ciudadanos lo has quieren dicho tener, tú, quieren tener. lo la de que tuvo, no tuvo una la ciudad tuvo. bonita Por no tener, no tenía en ni la caba- Navidad. por no tener, no tenía ni cabalgata Eso- de Reyes. eso que lo has dicho Tampoco tú. creíais en la cabalgata de Reyes, Eso que no es hicisteis verdad. la peor cabalgata Eso de no es Reyes verdad. de la historia ¿La de Almería. hicimos o no la la hicimos? peor, la ¿La peor. hicimos o no la Os faltó hicimos? que en vez de ir los Reyes Magos fuera lo que os inventarais nuevo, Que fuera no Fidel, inventara. el de Corea y Qué montado gracioso. en Qué otro camino. graciosillo. Si Eres es la muy verdad, gracioso, si es la claro, verdad, sí, es la eres verdad. muy Amalia. gracioso, está La muy verdad, sarcástico. ahí está la hemeroteca. Ahí está la ahí hemeroteca para verla. Pues la hemeroteca es que nosotros le damos prioridad a unas cosas a diferencia de vosotros. Esa es la diferencia de la eso- ideología. Perfecto, Por pero- eso cuando gobernamos tenemos una ideología y tenemos otra, y defendemos un servicio público y defendéis otro. Yo no niego que se privatizaran los servicios, pero esa no es la política que nosotros defendemos. Amalia. Y vosotros Fue sí la lo que- hacéis. fue la que hiciste. Sí lo Fue- hacéis. fue la que Y hiciste. de hecho, Pero- mira, pero- no me remito nada más que los sitios donde estáis gobernando todo privatizado. Amalia, Así luego nos va como nos Amalia, va. que te estaba llamando. Sí, claro. Era únicamente para decir que no quede en vacío
un criterio que yo he expresado anteriormente, de que para mí Fernando Martínez ha sido el peor alcalde. No, si no queda criterio vacío, si tú lo reafirmas y lo afirmas, tengo un argumento va a quedar vacío, indeleble de la historia. Tanto que es amante de la historia, Fernando Martínez conoce perfectamente porque él fue el causante de llevar al Ayuntamiento de Almería a la ruina. Simplemente por un detalle. Recuérdame lo de la 11 otra vez, que me lo recordáis cada vez. Lo vuelvo a recordar, claro. Y no me cansaré de recordarlo. Fernando Martínez termina su gestión con una deuda monumental, que no me acuerdo ahora mismo cuántos millones de pesetas, eran miles de millones de pesetas, en el Ayuntamiento de Almería, y sin capacidad de crédito en ninguna entidad bancaria. ¿Y quién llegó a salvarlo? El PP. Y llegó el PP con Juan Mejino y Antonio Sáenz Lozano, de concejal de Hacienda, estuvieron buscando durante casi un mes a ver de dónde podían sacar o dónde podían conseguir el crédito, que les negaban todas las entidades financieras. Y lo consiguieron, ¿no? Las entidades financieras. Gracias a un préstamo que le dio la Organización Nacional de Ciegos, pudieron cobrar los funcionarios del Ayuntamiento de Almería. Esa es la gestión de un ayuntamiento progresista, socialista, Fernando Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa eso te digo, claro, sí, para mí eso es sinónimo de la gestión del peor alcalde que ha conocido la democracia en Almería, porque ha habido altibajos y ha habido algunos petardos y algunas hazañas positivas en la alcaldía, pero como esa, ninguna. Claro. Como esa para mí, ninguna. Pues mira, me voy a documentar qué fue lo que pasó exactamente. Me voy a documentar para traerlo, porque es que estoy harta ya de que me digáis cada vez que tienes tú la oportunidad de lanzar. Es que, vamos, no lo pensáis, de lanzar que fue el peor alcalde que ha tenido esta ciudad. Es que os jartáis cada vez que podéis ir más. Bueno. No, si los buenos son nada más que los vuestros. Igualamelo. Los vuestros nada más. Como dice, que no me lo mejores, pero igualamelo. Sí, te lo igualamos con los que habéis. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos, estamos aquí enseguida, hasta ahora.